La mayor parte del berilio se formó directamente en el espacio a medida que los rayos cósmicos colisionaban con los átomos de la nebulosa que formó el sistema solar. Estas colisiones dividían los núcleos de los átomos pesados que flotaban por el espacio en fragmentos más pequeños y los trozos resultantes que contenían 4 protones en su núcleo se convirtieron en átomos de berilio. Con el tiempo, el berilio acumulado en la nebulosa terminó incorporándose a la masa de nuestro planeta mientras se formaba el sistema solar. Es un metal alcalino-térreo del grupo 2A en la tabla periódica. Su símbolo es Be, su número atómico es 4, su masa atómica es 9.012182 UMAS. Es un metal de color blanco plateado muy quebradizo. Posee una dureza parecida a la del hierro dulce, pero su resistencia a la tracción es mucho menor. Tiene un punto de fusión muy elevado en comparación con el resto de los metales alcalino-térreos. Fue descubierto como óxido en 1797 por el químico francés Louis-Nicolas Vauquelin. El elemento libre fue aislado por primera vez en 1828 por Frederick Wöhler y Antoine Alexander Brutus Bussy, independientemente. Se usa principalmente en aleaciones para usos industriales diversos por su dureza, alta resistencia al calor y a la corrosión, y para la industria aeronáutica y aeroespacial, a causa de su ligereza, rigidez y estabilidad dimensional. Por su capacidad como conductor, se usa en la fabricación de componentes electrónicos, teniendo una especial importancia su aplicación en los sistemas de multiplexado. Debido a su gran permeabilidad a los rayos X, se utiliza para fabricar discos, pantallas y ventanas de radiación para aparatos de rayos X. También se usa como moderador de neutrones en las plantas eléctricas nucleares y se emplea en láseres, televisores e instrumentos oceanográficos. Elemento químico, el bario. El bario es un metal alquino-térreo, es un metal blando de color blanco y plateado con una característica composición química que lo asemeja al calcio y se oxida con suma facilidad cuando es expuesto al aire y es altamente reactivo con el agua o el alcohol que produce gas hidrógeno. El bario fue aislado por primera vez mediante electrolisis de sales de bario fundidas en 1808 por Sir Humphrey Davy en Inglaterra. El bario se usa en pirotecnia como muchos otros elementos del grupo A. El bario metálico tiene pocas aplicaciones prácticas, aunque a veces se usa para recubrir conductores eléctricos en aparatos electrónicos y en sistemas de encendido de automóviles. El sulfato de bario se utiliza también como material de relleno para los productos de caucho, en pintura y en el linooleo. Elemento químico, el yodo. El yodo es un elemento químico de la tabla periódica que fue descubierto en Francia por el químico Bernard Curtis en 1811. El organismo necesita de 85 a 200 microgramos de yodo diarios para que pueda funcionar sin ningún problema. Lo podemos encontrar en soluciones de yodo, alcohol y complejos de yodo. Se utilizan como desinfectantes y como antisépticos. Se emplea como desinfectante de aguas y catalizador en la fabricación de gomas y colorantes. El bromo, a temperatura ambiente, es un líquido rojo, volátil y denso. Su reactividad es intermedia entre el cloro y el yodo. En estado líquido es peligroso para el tejido humano y sus vapores irritan los ojos y la garganta. Algunos de sus usos son en aplicaciones químicas e industriales, las cuales son numerosas y variadas, destacando los compuestos organobromados, los cuales son preparados a partir del bromo diatómico o bien del bromuro de hidrógeno. La prueba del bromo consiste en el uso de agua de bromo con el objetivo de detectar
la presencia de compuestos orgánicos insaturados. Los bromuros actúan médicamente como sedante y el bromuro de plata se utiliza como un elemento fundamental en las placas fotográficas. Fue descubierto en 1826 por Antoine Jerome Ballard, pero no se produjo en cantidades importantes hasta 1860. El sodio es un elemento químico de símbolo Na, con número atómico 11. En la época medieval se la consideraba como medicina para el dolor de cabeza. Si bien se trató de un elemento cuyos compuestos eran conocidos, Humphrey Davy logró aislarlo en 1807. Desde el punto de vista comercial, el sodio es el más importante de los metales alcalinos y está presente en grandes cantidades en el océano. También es un componente de muchos minerales y un elemento esencial para la vida. Es relativamente abundante en las estrellas, detectándose su presencia a través de la línea D del espectro solar. La corteza terrestre contiene aproximadamente un 2,6% de sodio, lo que lo convierte en el cuarto elemento más abundante. El sodio y sus sales dan color amarillo a la llama, ampliamente empleado en la industria de los ésteres y otros compuestos orgánicos. Finalmente, las lámparas de sodio usan vapor de sodio para producir luz y son una de las fuentes de iluminación actuales más eficientes. Y las podemos observar cómo iluminan nuestras calles, emitiendo una característica luz de color amarillo-naranja. El azufre es un elemento químico de número atómico 16 y se simboliza con la letra S, del latín sulfur. Es conocido desde la antigüedad, los egipcios lo utilizaban para purificar los templos. En el Génesis 19:24, los hebreos decían que Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo. El azufre pertenece al grupo de los no metales y tiene un color amarillento fuerte, amarronado o anaranjado y se puede encontrar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. El azufre es un elemento muy abundante en la corteza terrestre, se encuentra en grandes cantidades combinado en forma de sulfuros, pirita, galena, y de sulfatos, yeso. El sulfuro de hidrógeno, H2S, es el compuesto más importante que contiene solo hidrógeno y azufre. Es un gas incoloro que tiene un olor fétido, semejante al de los huevos podridos, y es muchísimo más venenoso que el monóxido de carbono, pero se advierte su presencia, por su olor, antes de que alcance concentraciones peligrosas. El azufre se usa en multitud de procesos industriales, como la producción de ácido sulfúrico para baterías, la fabricación de pólvora, el vulcanizado del caucho, como fungicida, en la manufactura de fosfatos fertilizantes, en la industria enológica como antiséptico, entre muchas otras utilidades. El color distintivo de Io, la luna volcánica de Júpiter, se debe a la presencia de diferentes formas de azufre en estado líquido, sólido y gaseoso. El azufre se encuentra, además, en varios tipos de meteoritos, y se cree que la mancha oscura que puede observarse cerca del cráter lunar Aristarco puede ser un depósito de azufre. El neón es un elemento químico de número atómico 10 y se simboliza como Ne. Proviene del griego neos, nuevo. Fue descubierto por William Ramsay y Maurice Travers en Londres, Inglaterra, en el año de 1898, gracias a la destilación fraccionada del aire líquido. Es un gas noble, incoloro e insípido, prácticamente inerte, presente en trazas en el aire, pero muy abundante en el universo. El neón no forma ningún compuesto químico en el sentido general de la palabra. Hay solamente un átomo en cada molécula de gas de neón. Proporciona un tono rojizo característico a la luz de las lámparas fluorescentes, las que se emplean en los anuncios publicitarios. También reciben la denominación de tubos de neón, otros de color distinto que en realidad contienen gases diferentes. Entre otros usos más comunes del neón encontramos los indicadores de alto voltaje, los tubos de televisión. También junto con el helio se emplea para obtener un tipo de láser. El neón licuado se comercializa como refrigerante criogénico y el neón líquido se utiliza en lugar de hidrógeno líquido para la refrigeración. Se usan cantidades considerables de neón en la investigación física de alta energía. Las cámaras de centello, con el que se detectan el paso de partículas nucleares, se llenan de neón. Además de que el neón es un gas raro atmosférico, como tal, no es tóxico y es químicamente inerte, no se conoce ningún daño ecológico causado por este elemento. El oxígeno es un no metal del grupo 6A. Su símbolo es O, su número atómico es 8, su masa atómica es 15.999 UMAS, su electronegatividad es 3.44 y su nivel de oxidación es -2. El gas oxígeno O2 es incoloro, inodoro e insípido. Se conocen 3 formas estructurales de oxígeno: el oxígeno ordinario, con 2 átomos por molécula, el ozono, con 3 átomos por molécula, y una forma no magnética de color azul pálido, O4,
que contiene 4 átomos por molécula. Parece ser que el químico danés Sindre Borch obtuvo oxígeno fortuitamente en 1678, pero no pudo aislarlo y su descubrimiento se atribuye a Carl Wilhelm Scheele en Suecia y Joseph Priestley en Gran Bretaña, independientemente entre 1771 y 1774. El oxígeno constituye el 21% del volumen y el 23.15% del peso de la atmósfera, 85.8% del peso de los océanos y como componente de la mayoría de las rocas y minerales, el 46.7% del peso de la corteza terrestre. Se usa para el afinado del acero en la industria siderúrgica, para la obtención industrial de muchas sustancias químicas como los ácidos sulfúrico y nítrico, el acetileno y el epoxietano. Se utiliza en forma líquida como combustible de cohetes y misiles, para producir la llama de las soldaduras oxiacetilénica y oxihídrica y para la fabricación de explosivos. Se utiliza en medicina como componente del aire artificial para personas con insuficiencias respiratorias graves. El ozono se usa como bactericida en algunas piscinas, para la esterilización del agua potable y como decolorante de aceites, ceras y harinas. Argón. El argón es un gas noble. Su símbolo es Ar, su número atómico es 18, su masa atómica es 39.948 UMAS y su nivel de oxidación es 0. Es el más abundante de los gases nobles, siendo argón el 0.93% de la atmósfera. Debido a esto y su naturaleza inerte, se obtiene por destilación fraccionada del aire líquido. El argón es un gas monoatómico, incoloro e inodoro. En 1882, Rayleigh, mientras realizaba un estudio sobre la densidad de los gases, observó que la densidad del nitrógeno obtenido a partir del amoníaco era algo menor que la del nitrógeno obtenido por eliminación de oxígeno del aire. En 1894 anunciaron el descubrimiento del argón, que significa inactivo, del griego argos. El argón se emplea para el llenado de lámparas de incandescencia para disminuir la rapidez con que se evapora el filamento de wolframio y aumentar su duración. Algunos tubos fluorescentes llevan una mezcla de vapor de mercurio y argón. También se utiliza como gas inerte para soldar algunos metales y evitar su oxidación durante el proceso de soldadura. Criptón. El criptón es un gas noble del grupo 8A en la tabla periódica. Su símbolo es Kr, su número atómico es 36, su masa atómica es 83.798 UMAS. Es un gas incoloro, inodoro e insípido, monoatómico como los demás gases nobles. Las únicas fuerzas interatómicas existentes son las débiles fuerzas de Van der Waals. El criptón se aisló por primera vez en 1898 por los químicos británicos Sir William Ramsay y Morris William Travers, mediante la destilación fraccionada de una mezcla de gases nobles, 4 años más tarde de que Ramsay lo descubriera. El criptón está presente en la atmósfera en muy pequeña proporción, 0.05 partes por millón en volumen y 0.143 partes por millón en peso. Su presencia en la corteza terrestre es muy escasa, 0.15 partes por billón. El criptón se usa solo o con argón y neón en bombillas incandescentes. Emite un característico y nítido color rojo anaranjado en un tubo de descarga eléctrica. Estos se usan para iluminar pistas de aterrizaje porque la luz roja es visible desde largas distancias, penetra la niebla y tiene más alcance que la luz ordinaria. Platino. El platino es un metal de transición. Su símbolo es Pt, su número atómico es 78, su masa atómica es 195.084 UMAS. Es un metal de color blanco grisáceo, blando, dúctil, maleable, tenaz, con un alto punto de fusión. Se expande ligeramente con el calor y presenta una resistencia eléctrica alta.
Finamente dividido, puede absorber grandes cantidades de hidrógeno en relación con su volumen, con un desprendimiento de calor tan grande que se pone incandescente. Químicamente es bastante inerte y resiste el ataque por el aire, el agua, los ácidos aisladamente y los reactivos ordinarios. Las primeras noticias de este metal llegaron a Europa en 1748, a través del español Antonio de Ulúa, aunque la evidencia sugiere que se conocía por los nativos sudamericanos desde miles de años antes. El platino es el más importante del grupo de elementos llamado metales de platino, cuyos restantes miembros son rutenio, rodio, paladio, osmio e iridio. Su comportamiento químico fue estudiado por el sueco Schiffer en 1752, aunque no pudo aislarse del resto de los metales mencionados hasta principios del siglo XIX. Su nombre está relacionado con la denominación española de la plata. El platino figura en el lugar 72 en la clasificación de elementos más abundantes de la corteza terrestre. Normalmente se encuentra en estado metálico, aleado con otros metales de su grupo en forma de pepitas y de escamas, y asociado a los minerales de níquel, cobre y cromo fundamentalmente. Se ha llegado a encontrar una pepita de unos 9.5 kilogramos, con casi un 80% de riqueza en platino, y el resto distribuido en metales como iridio, paladio, rodio, osmio, rutenio, oro, etc. La producción mundial de platino, estimada en unas 16 toneladas anuales, se reparte principalmente entre Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá y los países de la antigua URSS. Debido a su inercia química y a su alto punto de fusión, se utiliza, aleado normalmente con algo de iridio, en la construcción de aparatos de laboratorio como crisoles, platos de combustión, evaporadores, pinzas, etc. Se utiliza en contactos eléctricos, en elementos calefactores y pares termoeléctricos, para la medida de altas temperaturas. Tiene usos en joyería y en medicina para la preparación de algunas drogas antitumorales y en rellenos dentales. La esponja de platino, la cual es platino finamente dividido, se utiliza como catalizador en procesos como la producción de ácido nítrico, ácido sulfúrico y en el cracking de hidrocarburos.